Yo la abuela la conozco desde la Zapata. Allá, sí la he visto ahí. ¿Ustedes de qué son? Ok, ustedes van atrás, uno de cada lado. Muy bien. Los papás le quieren decir algo a los novios. Aquí enfrente, pónganse y díganselo ahí. Las cosas son derechas, la flecha. Son felicidades. No, pues ellos, a mí no me digan nada, yo no sé nada. Usted dígale a ellos. Que sean felices. No, ¿ya? Ok, pásale para allá. Ahora usted pásale para acá, de acá se dicen las cosas de frente, a ver así. Póngase ahí enfrente. Para allá, ahora sí diga, ahí en su cara y en su presencia. Okay. ¿Quién más? ¿Ya? ¿Usted no ya? Nada. Allá, ahí enfrente, pegado, ahí que oigan. Que les deseo suerte y felicidades a ellos y que se cuiden uno al otro, que se vean en las buenas y en las malas. Es todo, que sean felices. Es todo ya. Voy a echar agua nomás en los pies porque si le echo agua en la cara se le nota el ritmo y le va a quedar como un mapache. Y ya después cuando ande vendiendo la revolcada, pues ya no, pues se va a ver mal. Bienvenidos a la casa de los hermanos. Bienvenidos, que el Señor bendiga su matrimonio. Pásale. En las nubes mi iglesia levantar, si tú no te preparas a ti te va a dejar. Jesús viene en las nubes mi iglesia levantar, si tú no te preparas a ti te va a dejar. Alégrate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder. Alégrate pueblo, ya viene tu rey, viene en unas nubes con grande poder. Mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Que les conceda los deseos del corazón y bendiga a todos ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Padres. A ver, aquí hay un niño travieso por aquí, que pase para acá, o una niña traviesa por aquí, que haya, ¿ven? Pues que está travieso, ¿ven? Que está alto, no. A ver, niño travieso. Rápido, ven. Esa, préndela. No, ya está prendida. Ahora el otro ya. Ahora el otro, no, eso. Felicidades, Ven enamorada, Uno de los hermanos Luis Alberto Castillo García, y Ana García, damos un aplauso, por favor. Para celebrar plenamente el sagrado misterio y comunicar con los cambios provocados en la presencia del Señor. Los tesoros de los pobres, Señor, ten piedad. De los débiles, Cristo, ten piedad.
Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos, multipliquen, llenen la tierra y sométenla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Vio Dios todo lo que había hecho y encontró muy bueno. Palabra de Dios. Yo soy el que pone tu confianza en el Señor. Yo soy el que aleluya, 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 aleluya. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, a los niños, su mujer, a la cama, como a los hijos, no se le ganan todos los amigos, como a su padre y a su madre. Palabra del Señor. Buenas tardes. Recordemos que la palabra matrimonio viene de matriz, viene del matrimonio, que es un término jurídico romano, que es el que protege a esa criatura que está en el seno de esa mujer, él sabe que es suyo, que es su hijo. Entonces el hombre es el que cuida la prole, es el que cuida a la humanidad, es el que protege la vida. El matrimonio es de dos nada más, como a los que están de lugar, que están en otro lado. El matrimonio es de dos, por eso el casado no se quiere. Se recomienda que no vivan en la casa de uno ni en la casa de otro, de una parte, porque eso es, son buena onda las viejas. Pero hay una, ¿verdad? ¿Tiene chocolate no pueden? Entonces, para que evitemos problemas de este tipo, ay, hijo, cuando te vas a trabajar, se la pasa por una pelea. O se la pasa por no sé qué. Mira, tenemos esas cosas. Este matrimonio también puede ser también los santos con Jesús. O sea, esto es un historia profundo. Y nosotros tenemos que aprender a entenderlo. Mujer con mujer, queda como resultado sexo nada más. Hombre con hombre, ¿qué da? Hombre con hombre, ¿qué da? Da algo que se llama Sodoma y Gomorra. Lot le ofreció a sus hijos: mira que están mis hijas por ahí. Ustedes no queremos mujer, queremos hombre. Por eso hombre con hombre produce Sodoma. Bueno, ¿no han creído? Mujer y hombre, entre 20 años, 30 años, producen una familia grande. Hay que ser difícil acá, señores. Y esto hay que entender. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del vientre. Una persona que representa la Iglesia Católica, les pregunto: ¿han venido aquí con tres matrimonios con su libre y buena voluntad sin que nadie los presione? ¿Están dispuestos a servirse uno al otro matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos por una ley de Cristo y de su iglesia? Ojo lo que les acabo de preguntar. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Dijeron que sí. ¿Dónde se aprende la ley de Cristo? ¿Viniendo a la capilla o yendo a una cantina de la cruz? ¿Ande? Y transmitirla a su descendencia. Por eso se les dan pláticas. Por eso ustedes deben estar conscientes bien clara de su identidad católica. ¿Para qué? Para que también enseñen al niño, el Padre Nuestro, la Ave María, ya nace. Ustedes que quieren establecer que ustedes tienen santo matrimonio, con su mano de frente su sentimiento delante de Dios y de su iglesia. Pásenle el ramo a la veladora, a la vela duerme, pónganse de frente, mírense a los ojos. No, que no iba a caer. Que no tronaba,
contémplese primero. Luego, no sea aborazado, llévesela tranquilo. Véanse a los ojos. Recuerden el tiempo, el momento en el que se conocieron. ¿Quién lo presentó? Recuerde que ahorita es alegría, mañana tienen que recoger todos los envases que queden tirados ahí. Y empiezan, y hay que empezar a lavar las ollas mañana. Hay que barrer todo. Hay que lavar la ropa y hay que plancharla, hay que dejarla chinando de limpia. Contémplese el día de mañana cuando anden con problemas con la menopausia, con los chismes, con todas esas cuestiones, porque va a haber gente que nos va a querer y nos va a cuidar. Entonces, cuando tengan problemas, recuerden este momento. Este momento tiene que ser mágico y tiene que ser eterno para ustedes, como pareja. Véanse los ojos. Lo que se vayan a decir, díganselo de frente y mirándose los ojos sin parpadear. Ahora sí empieza el todo, no, así no, compadre. Tiene que ser fuerte. Yo, fulano de tal, te acepto a ti, fulana de tal. Yo, Luis Alberto, acepto a ti, Ana Iris, como mi esposa. Prometo amarte y respetarte todos los días. No, otra vez más. Así no. Ahora me cumple bien, me da que tocaba. Yo, Luis Alberto, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días. Me quedaste bien las palabras, pero bueno. Mirándole a los ojos. Prometo amarte y respetarte. Prometo hacerte fiel en la prosperidad y en el deber, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te faltó en la salud y en la enfermedad también, pero bueno, está bien. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, conforme este conocimiento mutuo, que ustedes han manifestado ante la iglesia y Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido nunca lo separe el hombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a esperar por su mano. Ahorita no vamos a bailar ya. Plato de cuchara, de tenedor, no sé de canasta, no sé de qué. Lo de arra, para acá, ven así. Lo de lazo. Lo del libro.
símbolo de la unidad disoluble, y por el amor de la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Los vela duerme, prenden su vela ellos y ellos la tienen. Ellos no. Ustedes nomás allá la tienen. ¿Sí? Porque ellos tienen otras cosas ahí en las manos. El vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforme nuestra vida en el cuerpo de Jesús. Con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo es nuestro afán. A los pobres, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo nuestro afán. Gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el fugitivo suave de la nube, el Hijo de Dios de la paz, el más fuerte de la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de toda adopción, para de la profundidad del matrimonio cristiano. Tu providencia, Señor, y tu amor, la institución de manera tan admirable, que por medio del nacimiento de los hijos, salvaron a la tierra y al hacerlo crecer por el bautismo, haces crecer tu iglesia, por Cristo, Señor nuestro. Por esto los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Fuente de toda sanidad, Señor, pedimos que santifiques a nosotros con el Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, el cual nos debe ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado por el pan. Dándote gracias, compartió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es su cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándose gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Dignos de servir en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Luis Alberto y Ana Luis, que Cristo haya fundado una nueva familia, iglesia doméstica, sacramento del amor. Ustedes la gracia de este día se ponen a lo largo de toda su vida. Recuerda también en Cristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Cristo, con él y en él, al Hijo la Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por todo el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No dejes que caigas en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, concédenos la paz, y nuestros días prolongados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, desde siempre, como ustedes, los espíritus, para su saludo de paz. Cordero de Dios que quita el pecado.
pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos crucificado a la cena del Señor. ¿Te va a acumular? Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da la vida, anunciando en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Del amor y de la paz que tenga siempre el ejemplo de la Santa Mujer y la alabanza proclama la palabra de Escritura. Viene en el corazón de su esposo Luis Alberto y que le consiga a él como compañera de igual manera que le da la vida de gracia, la respete debidamente y la haga siempre con el amor que Cristo amó a Cristo. Y ahora, Señor, te suplicamos de que tus tuyos que nos están ligados por la fe y el mandamiento, que pides a un solo amor, sean intentados en la integridad de sus costumbres, que fortalecimos en el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en ellos, Padre, que nos carguen en ambos a los hijos de sus hijos, que nos pedidos en la feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ponemos todos ustedes de pie. Oremos. Dios Padre nuestro, como de este sacrificio de salvación, protege nuestra providencia, de toda la familia que ha recibido y ha terminado en un vivifica en un corazón, nos bendice una santa alianza, ha terminado con el mismo pan, por Jesucristo Señor. Amén. Antes de la visita, me pide a los dos que se den su primer beso, el beso más santo. Aplausos, que más se la acabó. Muy bien, ya después de la bendición, por favor, pasan a firmar el libro y trabajar en el libro. Ya firmamos ustedes, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes, que bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestros trabajos y permanezca para siempre. Dulce Madre, que deje que estuviste de la misma parte, ven conmigo a todas partes, en nombre de todos ustedes. Yo esperaré que se haya estado con la madre, Padre, que diga siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Hijo. Fíjense. Alguien contigo está, ven con nosotros a caminar.
Pero no.